La presbicia no perdona en el infierno. Les liaisons dangereuses. Por ahí tenemos que haber empezado todas. Claro que en el convento de las Ursulinas, a lo más que podía aspirar era a leer a Chateaubriand o Paulette Virginie. Aprendí danza, geografía, dibujo, bordado, piano, todo lo que una joven necesitaba. Qué dulce la vida en el convento. Mis monjitas, al principio, pensaban que encontraría mi vocación. Había una solterona que visitaba el convento y nos pasaba a escondidas novelitas de los gabinetes de lectura. Galanes, damas, amores, bosques sombríos, desmayos. Claro. Entonces, como decía mi autor, el alma positiva que había amado la iglesia por sus flores, la música por la letra de sus romanzas y la literatura por sus excitaciones pasionales, se sublimaba ante los misterios de la fe. Lo mismo que se irritaba aún más contra la disciplina, que era algo que iba en contra de su constitución. Todos han querido ver en mí los efectos perniciosos de la lectura de novela romántica. Me han comparado con Don Quijote de la Mancha, como si estuviera loca, en cierto modo. Solo trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez. Qué tan hermosas me habían parecido en los libros. Si hubiera sido un hombre, no habría parecido tan extravagante. Ellos podían hacer y deshacer a su antojo, pero nunca lograron quitarme de la lectura. Ya de casada, leía y leía a Walter Scott, a Alain Martin, hasta me suscribí a la prensa parisina para estar el día de las novedades. Todo por salir de mi existencia gris. Oh. Podría decirse lo mismo de mí. Los libros siempre fueron mi primera y principal vía de escape de esta realidad opresora, gris, dura. Primero, en la infancia, a cargo de mi aya, doña Camila, una mujer seca, agria, hipócrita, que nunca fue capaz de darme el más mínimo cariño, pero sí de ver pecado donde jamás lo hubo, como en el famoso episodio de La noche con Germán, en la barca de Cebo. Germán fue mi héroe de la Ilíada, de mi Ramayana. Ya bajo la tutela de mi padre, como conocí toda la mitología clásica, y allí me di cuenta de los dioses, de su vida, que ya los envidiaba porque ellos vivían como me habría gustado vivir a mí. Leía a San Agustín, los autores grecolatinos, poesía religiosa, gracias a la formación del librepensador de mi padre, que me trató como a un ser más asexuado, por lo que nunca limitó mis lecturas en función de mi sexo. Y durante el reposo por su muerte, me pasaba el tiempo inventando cuentos, novelas, historias bellas de amor, que me daban fuerza y pintaban una sonrisa en mi boca, en medio de esa realidad, de ese mundo malpensante, hipócrita y falso que me rodeaba. Y qué decir de la reprimenda que tuve que aguantar mis tías cuando descubrieron un libro de poemas escritos por mí, de versillos. Y es que, bueno, como lo que dijo mi confesor, el padre Cardenal, que dijo que, bueno, ya sabes, las musas están para inspirar, no para escribir.
Y es que lo de ser literata era el peor pecado que podía cometer una mujer de clase, porque aquello era, pues eso, cosa hombruna, de hombres vulgares, plebeyos. Y cómo olvidar, ¿vale?, que uno de los muchos aspectos que me atrajo de Quintanar cuando era uno de mis pretendientes era su capacidad para recitar cantidad de versos de Calderón y de Lope. Y ya de casada, yo seguí leyendo. Fue mi gran consuelo. Ay, ¿estáis hablando de libros? Para mí, la lectura, el hecho de interesarme por la vida de los demás, de esas novelas inglesas que leía, me producía, por un lado, los deseos de vivir sus aventuras. Siempre deseé hallarme en su lugar, pero en el fondo siempre era porque tenía demasiado deseo de vivirlas por mí misma. Como digo en la propia novela, cuando estoy leyendo un libro de mis viajes en tren, mientras me preguntaba por qué debía avergonzarme de ese sentimiento que acababa de iniciarse en mí, sentimiento que me impedía seguir comprendiendo lo que leía. Ay, ese tren me devolvía a San Petersburgo después de pasar unos días en Moscú. Allí es donde me había dejado llevar en el baile y de donde quiero huir precipitadamente para no ver más a mi Bronsky. Porque es en Moscú donde se inicia mi desdicha. Tolstoy hace una clara oposición campo y ciudad en toda la novela. Oposición marcada con la historia de Levin, de quien se dice que era un trasunto de Tolstoy. En la novela describe la urbe como un lugar de deleite, derroche, lujo y con todos los vicios de esa sociedad hipócrita y obsesionada por europeizarse en su sentido negativo. En la ciudad todos se devoran. En cambio, el campo es lugar de devoción, donde el ser humano saca lo mejor de sí. Levin y Kitty son los ejemplos de esa creencia en el amor y la humildad como base principal del ser humano. Todos los personajes y situaciones negativas de la novela se muestran en la ciudad, o se viven en ella, frente a los personajes y situaciones positivas que se muestran en el campo. Y, por mediación de Levin, Tolstoy muestra sus ideas sobre los cambios sociales para mejorar ese campo que ocupa casi toda Rusia, además de mostrar sus reflexiones sobre las creencias religiosas. En una conversación entre mi hermano Oblonsky, un funcionario que es el ejemplo negativo de todo, y Levin dicen lo siguiente: el fin de la civilización consiste en convertir todas las cosas en un placer, a lo que Levin responde: pues si ese es el fin de la civilización, prefiero ser un salvaje. En la ciudad aparecen todos mis males y mi soledad social. Sin embargo, en mis breves estancias en el campo, mejora mi estado de ánimo. Todos los personajes de la ciudad son negativos, y Levin es el personaje querido de Tolstoy. Y con él Kitty, quien realmente refleja su ideal de mujer. Definitivamente, la ciudad corrompe. Por supuesto que la corrompe. La urbe es un nido de vicios incontrolables que no pueden ser juzgados más que por Dios. Yo mismo no me doy por enterado de cosa que no ve a vista de pájaro, abarcándola por completo y desde arriba. Así allá donde iba, buscaba un lugar en lo alto donde divisar las aldeas que visitaba. Una aldea puede controlarse, está libre del vicio porque no hay secretos para Dios ni para sus siervos que guían al rebaño a una vida de rectitud. En mi Vetusta podía contentarme a duras penas con subir a la torre de la catedral desde donde veía a Anita, Ana. Qué error más grande, observar la corrupción. Conocía a Vetusta como la palma de mi mano, pero no podía abarcar desde las alturas todos los sucesos de aquella ciudad. Ana, ¿por qué me hiciste esto? Ay, Ana. ¿Qué dice qué?
Pero tendrá valor. ¿Pero cómo se atreve? Si yo confío en usted, si yo le hice partícipe de todo mi mundo interior, con toda la pureza con la que una hermana se abre a su hermano mayor del alma. No tiene vergüenza. Usted, que fue el culpable de mi caída y sobre todo de la muerte de mi Quintanar. ¿Cómo podéis atacarme? Vuestro ataque es un intento de defensa sin sentido. ¿Cómo podéis juzgar a este hombre que todo lo ha dado por sus hijos espirituales? Yo que he vivido solo, con gran amor por mi madre, sí, pero era una mujer diferente. Yo lo di todo. Todo porque no era mi familia. Ana, se decían calumnias de mí, que Álvaro era mi rival, no entendían nuestra amistad. Y ahora, habiendo cuidado de aquellos que no por sangre, sino por cristiandad, les he tratado como a hijos, vais a venir a atacarme cuando ni os hicisteis cargo de aquellos que nacieron de vuestro propio vientre. ¿Acaso en Rusia se tiene menos estima por un hijo? Yo, como madre, poco puedo decir, pues antepongo mi amor por Vronsky ante todo. De hecho, al volver de Moscú, siento una enorme decepción al ver a mi marido, pero también a mi hijo, del que digo que, como el padre, el hijo causó en mí una desilusión. En la ausencia, le imaginaba más apuesto de lo que era en realidad. Todo cambia en mí y me pregunto a mí misma, ¿acaso esperaba encontrar a mi marido distinto de cómo era en realidad? ¿O era que mi conciencia le reprochaba toda la hipocresía, toda la falta de naturalidad que había en mis relaciones conyugales? Mi hijo forma parte de ese matrimonio que no tiene ni tenía sentido, pero al conocer la pasión inmediata y abrasadora, es cuando todo cambia en mí. Abandono a mi hijo Seriotza, por el que siento pasión, porque yo por mi hijo mato. Serioza, cómete el pollo. Tengo una hija a la que ignoro y siempre comparo con él. Mi amor por ella, Ani, nunca será comparable al de Seriotza. Curioso es que en el parto de Ani estén conmigo Karenin y Vronsky, al pensar a ambos que me iba a morir. El no poder conseguir el divorcio y mi renuncia a mi hijo son de las tantas cosas que acaban conmigo. Ay, en cambio, por un hijo, ¿qué habría dado yo por un hijo? Un niño o una niña a quien cuidar, en quien volcarme, a quien tratar justo como a mí no me trataron, con cariño, mimos, ternura, besos, abrazos. Casi seguro que no me encontraría aquí con vosotros. Ay, en ocasiones pensaba que la desgracia de no haber conocido a mi madre provenían de mis mayores pecados. Mi madre, mi hijo. De niña sentía como un castigo incomprensible que me enviaran a la cama temprano y sin sueño, sin nadie que me acostara ni me contara un cuento y me diera un beso de buenas noches. Me quedaba dormida, llorando, frotando la cara con la almohada, en un gesto triste, pobre, de recrear el alojamiento materno. Fue una ausencia dura, un hueco que jamás conseguí llenar. Sin embargo, yo no recuerdo a mi madre. ¡Bah! La maternidad. Decepcionante. Sí, sobrevalorada. Yo deseaba un varón para que fuera libre, fuerte, no sé, proyectaba sus viajes, que hiciera todo lo que yo no podía hacer. Y nació Berta. Lo siento. No pude con esto. Yo lo del amor maternal, pero no. En fin, que para madre, la madre de Charles,
absoluta controladora. Eligió la profesión de su hijo, su primera esposa. No pudo soportarme desde el primer momento porque no me eligió. Como buena suegra. Intentó advertir a su hijo de que yo era una evaporada. Intentó influirle, pero al final él se puso de mi parte. Creo que fue la única gran victoria y gran hazaña que hizo el pobre Charles en su vida. Como la madre de Bronsky, mi amante. Mujer que no tiene vida familiar, ni nunca la ha tenido ni querido tener. Es una dama del gran mundo, que después de enviudar tuvo muchas aventuras que nadie ignoraba. Pero tiene un papel fundamental respecto a su hijo. Le insiste en que me deje y solo le importa su futura carrera. Y a mí me ve como alguien que impide el ascenso de su hijo, alguien negativo. Solo mueve a Bronsky la relación con su madre porque nos mantiene económicamente. Oye, ¿no se llamará Bronsky Andrés? De ahí que mueva sus hilos para convencer a su hijo de que me deje. Bronsky trata a su madre con respeto y obediencia, pero no la quiere. Y su madre solo le quiere por lo que puede conseguir de él socialmente. Pues mi madre, doña Paula, creía en la omnipotencia de la mujer. He oído que las malas lenguas hablan de que mi padre no era mi padre, cosa que no era cierta, o que ella me utilizaba para llegar al poder a través de mí. Como tantas otras, si hubiese sido hombre, habría luchado por alcanzar la cima de todas sus aspiraciones, pero Dios la hizo mujer y le dio un hijo varón para que fuese su brazo. Ella era mi tirano, un tirano consentido, amado, muy amado, pero formidable a veces. ¿Y cómo romper aquellas cadenas? A ella se lo debía todo. Si la perseverancia de aquella mujer, sin su voluntad de acero, que iba derecha a un fin rompiendo por todo, no hubiera sido de mí. Un pastor en las montañas, un cavador en las minas, yo valía más que todos, pero mi madre valía más que yo. Sin ella hubiera sido arrollado algunas veces en la lucha de la vida, sobre todo cuando mis pies se enredaban en las redes sutiles que me tendía un enemigo. ¿Quién me libraba de ellas? Mi madre. Sí, ella era primero de todo. Pero entonces, en aquel entonces, sentía una rebelión en el alma. Era una injusticia aquella sospecha de mi madre con respecto a Ana. En la virtud de la regenta creía toda vetusta. Y en efecto, era un ángel. Yo sí que no merecía besar el polvo que pisaba aquella señora. Permíteme, nada. En Francia no tenemos curas como estos. Es mucho más hombre que cualquiera de mis amantes. Cuidado. El cura de mi parroquia se ocupaba de lo primario, de dar de comer a los pobres. Cuando fui la primera vez no se dio cuenta de lo que me pasaba en el alma, ni me imaginaba que ocurriera, probablemente. Después ya me vi metida en el abismo y no hubo nada que hacer. Seguro que usted no me habría dejado así, ¿verdad? Por supuesto que no la habría abandonado, pero porque cumplo con mis obligaciones de sacerdote. No intente seducirme, no podrá. Soy un hombre de bien, un hombre recto. ¿Seguro que Anita puede decir lo mismo de usted? Porque por algo estará usted en el infierno con nosotras, ¿no? Vuelven a juzgarme injustamente. Amistad y solo eso. No rivalizaba con Álvaro Mesía, eran simplemente habladurías. Quería el bien de Ana, pero no pude controlarla, no pude fijar mi vista de pájaro sobre su comportamiento. Fue su elección y yo no fui capaz de llevarla por el buen camino.
por la fidelidad que le debía a su marido. El propio don Álvaro pensaba barbaridades de mí. Era el primer hombre y con faldas que le ponía el pie delante, el primer rival que le disputaba una presa y con trazas de llevársela. Esas cosas decía de mí. Me juzgan mal, me acusan de sentir deseo hacia la mujer del prójimo, me acusan de soberbia y de avaricia, del deseo de poder, de querer llegar a lo más alto de cada torre, de cada monte. ¿Y qué le puedo hacer yo cuando mi autor me creó así? Decía de mí, Fermín era la ambición, el ansia de dominar. Sí, estaba ansioso porque así me hicieron, ansioso y en busca de una obsesión que llegaba a cegarme, a ahogarme. Sí, ya. Pero bien que metió a la criadita en casa para controlarme y que le fuera con todos los chismes. ¿De eso también tuvo la culpa el autor? Autores. El mío, Gustave Flaubert, era hijo y hermano de médicos. Bueno, ya se nota por la muerte esta, por envenenamiento que tengo tan terrible, vamos. Se alargó, dolía aquello, guau, los pelitos, unas cosas. Terrible, mi muerte por envenenamiento. Ahí creo que se pasó, ¿no? Ya bastante tenía con el marido que me había hecho. Y luego encima me acababa de dar un baño de realidad con las deudas, con los amantes, caí en la cuenta por fin de lo que me había echado. Y es que ya se pasó bastante mi Flaubert. Él sentía animadversión por la burguesía. Él pertenecía a ella, por supuesto, pero siempre decía que la burguesía se preocupaba por los bienes materiales. Cree que solo los valores convencionales son válidos. Así que tuvo una enfermedad nerviosa y dejó su carrera de Derecho para retirarse a Croisset, junto a Rouen, para seguir su vocación literaria. Su amante, Louise Colette, era una poeta con la que mantiene una relación de muchos años, de cartas, de encuentros amorosos. Es su igual y su apoyo constante durante la creación de mi historia. Seguro que tengo algo de ella. Y la verdad es que me gusta la idea porque ella sí vivía en París y tenía un salón al que iba la crème de la literatura. Gustave leía Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, Rabelais, Montaigne, Boileau. Pero tenía predilección por lo español y por Don Quijote. De hecho, parece que su obsesión por el estilo le viene de la obra, por su sentido del humor, la considera genial, y por la crítica y por la musicalidad. Él intentará que cada parte de mi historia pueda pasar el examen de ser leída en voz alta. Definitivamente, Flaubert creó una nueva forma de narrar para Francia. Les Fleurs du Mal y Madame Bovary fueron sometidas a juicio por escándalo público. La de Baudelaire salió mal parada. Sin embargo, mi defensa se basó en que las mujeres sufrían los efectos perniciosos de las lecturas, de las novelitas románticas, y así nos salvamos, salía suelta. Madame Bovary, c'est moi, decía mi querido Gustave. Y algo de razón tenía, pues su personalidad muy temperamental y su dificultad para adaptarse a la sociedad tuvieron mucho de las mías. Ay, pues yo no voy a decir nada que ya no sepa nadie sobre Carmen. Leopoldo Ala se dedicó a escribir esta novela, que fue la primera, Caso de Lille, en el más estricto de los secretos, hasta que entregó el primer volumen al editor en 1884, pues no se editó hasta enero del 85. Y ese mismo año, en Milano, ya se publicó el segundo volumen. Él era consciente, plenamente consciente de que lo que había escrito era una obra maestra,
pero no estaba nada seguro de cómo iba a ser la acogida, más que nada porque su labor de crítico literario pues había sido bastante duro con algunos de los autores consolidados del momento. Lo cierto es que levantó mucha expectativa, muy morbosa, para ver si su obra, pues digamos que estaba a la altura de sus exigencias como literario. Es entendible. Y si bien es cierto que los grandes autores del momento estuvieron a favor de la obra y les gustó, pues como Emilia Pardo Bazán, Pereda, Pérez Galdós, Echegaray, Menéndez Pelayo, pues estos lo hicieron en secreto y lo hicieron público su apoyo. Todo lo contrario que sus detractores, que llegaron, bueno, lo pusieron de Wikimedia y llegaron a criticarlo de plagiador de tu Flaubert. Sí. O directamente como los grandes periódicos del momento, como El Pensador y, perdón, El Imparcial y El Liberal, que directamente no dijeron nada sobre él, le hicieron el más absoluto de los vacíos. Con su novela también pretendía tratar ese tema del adulterio, que era un tema recurrente. Aquí nos vemos, del siglo XIX. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estas mujeres se ven envueltas en un matrimonio que en realidad es una relación económica y reproductiva, y van a él pues con una visión romántica del mismo, educadas como han sido en la lectura de las novelas románticas. Entonces, creen lo que han leído. Ay. Se toca también el tema de la educación a las mujeres. Representada en mí, opresora y antinatural, con mi Aya, libre, plural, con mi padre, y otra vez represora y opresora con mis tías. Bueno, también están presentes los temas de la política, que tanto le interesaba, mostrando que la corrupción salpica a liberales y a conservadores, cuyos máximos representantes en Vetusta son grandes colegas. La gran importancia de la familia, base de todo, y germen de tu desgracia, o la religión en un mundo básicamente inmoral y hipócrita. Mi autor, León Tolstoy. Qué distintas perspectivas tengo de él desde que su esposa apareció por aquí por el infierno y tuve una conversación con él. Yo quisiera contaros el León del que hablan todas las historias de la literatura, aquel hombre considerado un gran escritor y del que Nabokov dijo: vivió toda su vida desgarrado entre el temperamento sensual y su conciencia hipersensible. Pero no quisiera contar todo esto. Ya lo conocemos. Y no quisiera provocar que ustedes, vosotras, os dejéis llevar por la obra sin pensar o sin conocer el autor desde otro punto de vista, el de su mujer. Sofía, su fiel esposa, secretaria, correctora, que copiaba sus manuscritos, hasta 7 veces Guerra y Paz. Los traducía, intercedía ante la censura, madre de sus 13 hijos. Aquella cuyo genio consiguió que los personajes femeninos de su marido fueran tan hondos y conmovedores como resultaban ser, según dicen algunos. Y que hizo de mí un personaje con gran profundidad. Esa esposa a la que obligó a leer sus diarios la noche de bodas, donde contaba todas sus relaciones pasadas, que tuvo que leer sus diarios posteriores para copiarlos y publicarlos. Diarios en los que su marido decía: el amor no existe, tan solo la necesidad carnal de comunicación y la necesidad razonable de una compañera para la vida. Aquella mujer que conoció al verdadero Tolstoy, fumador, bebedor,
y mujeriego, que luchó toda su vida contra su líbido, aunque no debió de dominarla mucho. Aquella sufrida mujer que tuvo que aguantar el concepto que tenía de la mujer su marido, quien además nunca mostró la evolución femenina, ni siquiera en Ana Karenina, donde cita alguna idea en conversaciones de los hombres, pero no profundiza, cuando ya en el siglo XIX se comienzan a tomar posiciones. Y con mi final. En el fondo Tolstoy piensa que ese es el final que merece una mujer adúltera como yo. Quiero ajustar cuentas, igual que lo hizo Sofía, en su libro titulado ¿De quién es la culpa? ¿No lo conocéis? Ah, yo lo descubrí cuando ella llegó aquí, al infierno. Llevaba su libro debajo del brazo como un símbolo de justicia, aunque decidió no publicarlo en vida. Pero fue su libro, su no publicación, sus reflexiones sobre la mujer que no publica como último sacrificio por la figura de su marido. Este libro, que escribió en 1889, como respuesta a Sonata de Kreutzer, donde Tolstoy da su verdadera idea de la mujer y donde la humilla públicamente, hablando de las intimidades de su matrimonio. Libro en el que el personaje protagonista, no, en este no, en el de la Sonata de Kreutzer, es el libro donde su protagonista criticaba la independencia femenina. Decía que las mujeres estaban educadas para seducir a los hombres y que como ellos eran pura lujuria, que las uniones duraderas eran imposibles. Otro ejemplo está en mi novela, donde también dice que lo cruel es admitirlas como iguales. Sofía, indignada, le contestó en su libro y con su protagonista, Ana Alexandrovna, puso los puntos sobre las íes. Los que lo han leído dicen que su pensamiento y su forma de ver la vida resultan extraordinarios para una mujer de su tiempo. Su protagonista hace dos reflexiones que quisiera compartir. Emma, ¿te gusta leer? La mujer, pensaba Anna, poner el cuerpo a disposición de un niño de pecho y luego del marido, uno detrás del otro, siempre. Pero, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está mi yo? Ese auténtico yo que una vez aspiró a elevarse y servir a Dios y a los propios ideales. Rendida, exhausta, sucumbo. No tengo vida propia, ni terrena, ni espiritual. Anda, tocaya, lee tú la segunda. Estaba pensando hoy, ¿por qué no hay genios que sean mujeres? No hay escritoras, artistas, compositoras, porque toda la pasión y las habilidades de las mujeres enérgicas se destinan a sus familias, a su amor, a sus maridos y sobre todo a sus hijos. Todas las demás habilidades están atrofiadas y no se desarrollan en el vientre. Una vez que la maternidad y la crianza han terminado, entonces sus necesidades artísticas se despiertan. Pero entonces ya es demasiado tarde para desarrollar algo en su interior. Sofía y Virginia Woolf mantienen grandes conversaciones aquí abajo. Y Sofía no para de repetirse que ella es otro claro caso en el que detrás de un gran escritor nada podría haber sido posible sin la existencia en su vida de su esposa. Madre de sus hijos, copiadora de sus libros, economista de la casa. Sofía fue otra esposa engullida por el trabajo de su marido, al que contribuyó con dedicación y talento. Y nos preguntamos, ¿de quién es la culpa que estas mujeres se sacrifiquen, de que queden a la sombra de sus maridos? Esa es una respuesta
Pues Sofía, por lo menos, con este libro, tuvo la oportunidad de hacerse justicia. Sí, las mujeres se sacrifican, pero más se deberían sacrificar por sus hijos, como mi madre. Aunque a veces recuerdo que mi madre era quien me empujaba a todos aquellos actos de avaricia, y ahora me sacan los colores del rostro. Pero era mi madre la que atesoraba por ella, a quien lo debía todo. Había aumentado aquella pasión, la ambición de dominar. Pero esto, ¿no era noble en el fondo? ¿No era justo al cabo? ¿No merecía ser yo el primero de la diócesis? Ella temía que alguna mujer me sedujese, que me apartase de un camino de ascenso hacia lo más alto. Y sabía de Anita y la creía un problema. A ella y a don Álvaro, a quien tenía como rival para mí. ¿Cómo no querer abarcarlo todo? ¿Cómo no seguir lo que mi madre, con su amor maternal, quería para mí? Sentía la presión, esa presión de tener que ser siempre el mejor y seguir el camino que ella marcaba. Difícil cargar con todo ese peso en mis espaldas. Ay, don Fermín. Usted no sabe lo que es tener que resignarse a ver la vida desde la ventana de casa, después de haber asistido a un gran baile. Eso me ocurrió a mí. El vals con el vizconde abrió una brecha en mi vida. Después de ver esa forma de vida, ese lujo, nada pudo ser igual. Ay, hay quienes ven en mí el primer ejemplo de consumista, ¿sí? O sea, una víctima del capitalismo. Ay, mi querida Emma, el baile fue mi perdición. Y la vuelta a asistir a uno, mi aislamiento social. Aquel día, aquel acabó conmigo. Los bailes son, en esa ciudad negativa, y sus gentes asisten para devorarse unos a otros. Son la muestra de cómo a una mujer adúltera se la condena por mostrarlo y hacerlo público, pero a los hombres se les consiente y entiende. En el baile es donde me condenan a mí y a Bronsky le aceptan de manera natural. Me condenan incluso a aquellas mujeres adúlteras que lo hacen a escondidas y manteniendo su matrimonio. Ese fue mi pecado, deshacer mi matrimonio, la familia. Sé que a ninguna mujer decente puede recibirme por mi situación. Sé que en el momento en que me uní a Bronsky, lo sacrifiqué todo. Lo he sacrificado todo por él, y esta es mi recompensa. ¡Ay, cómo le odio! De hecho, al principio de la novela, digo yo misma estas palabras. Los hombres así pecan contra su fidelidad, pero su mujer y su hogar son sagrados para ellos. Ponen entre sus infidelidades y el hogar una línea de separación que nunca se pasa. No comprendo bien cómo puede ser eso, pero es así. Oh sí, qué pena la presión por su madre. Nunca nadie ha cuestionado jamás sus intenciones, sus idas y venidas, sus respuestas, porque todo es fruto de su gran piedad, según el pueblo. En cambio, nosotras somos diseccionadas constantemente con quién hablamos, cómo vamos vestidas, qué gestos hacemos. Y como todo tiene una doble lectura, según quien opine, porque nadie se fía de nosotras al 100%. Hagamos lo que hagamos, al fin y al cabo, somos mujeres. Ahora ya, pasado el tiempo, me doy cuenta de cómo estaba en el punto de mira y todos los asistentes a aquella representación del Tenorio estaban pendientes y deseando mi caída. ¿Esa es vuestra excusa para pecar de adulterio? ¿Pero cómo se atreve a decirme eso? A mí,
¿Pero acaso no pretendía que yo cometiera adulterio? Pero con usted. ¿Vale? Eso sí, lo que pasa es que el problema fue que elegía a otro, a Álvaro Mesía. Mi Quintanar, en cambio, era sencillo, culto, trabajador, tierno conmigo, respetuoso, aunque probablemente por nuestros 40 años y pico de diferencia, me trató y me vio más como a una hija que como a una esposa. Y al final estuvo más preocupado por sus experimentos y por sus aventuras cinegéticas que por los dictámenes de la sociedad vetustense. Un buen hombre, probablemente el mejor de toda Vetusta. Pero esos 40 y pico años de diferencia terminaron pasando factura. Ni quería ni podía estar a nivel de mis necesidades. Él mismo lo sabía. Anita me engaña. Es una infame, sí. Pero ¿y yo? ¿No la engaño yo a ella? ¿Con qué derecho uní mi frialdad de viejo, distraído y soso, a los ardores y a los sueños de su juventud romántica y extremosa? ¿Y por qué alegué derechos de mi edad para no servir como soldado del matrimonio y pretendí después batirme como contrabandista del adulterio? La conversación con Charles era insulsa como una acera de la calle. Rodolphe me enseñó los placeres sensuales. Y a León hasta lo amé. Pero ya sabes, cada notario lleva en sí los restos de un poeta. Aprendí que no hay que tocar los ídolos. Su dorado se nos queda en las manos. Todo para evadirme de mi existencia gris. A medida que yo me hacía fuerte y libre, mis amantes se volvieron mediocres, blandos y cobardes. Les resultaba sospechosa mi capacidad para el goce sexual. Charles, sin embargo, era un hombre bueno, demasiado sencillo y ajeno a mis inquietudes. No me siento culpable. Con 1 millón que me ofreciera, no tendría bastante para que yo le perdonara el haberme conocido. Además, Charles fue amigo de Rodolphe y de León. Casi me empujó hacia ellos. Pero luego se mantuvo fiel a mí, más allá de la muerte. Un pusilánime. Mi Karenin, hombre mayor, de ciudad, que me permitió ser una mujer de ese gran mundo cosmopolita de San Petersburgo, en el que todos me admiraban y apreciaban. Aquel hombre reconocido y respetado, al que solo le preocupaba su trabajo y su posición social. Hay que mirar. Karenin me amaba a su manera, a la manera establecida socialmente. La estabilidad y el orden eran sus señas de identidad. Pero yo, cuando conocí esa pasión intensa, arrebatadora, ese sentimiento tan desconocido para mí, empecé a verlo con otros ojos, a descubrir el tamaño de sus orejas. Me empezó a causar repulsión y rechazo. Y él, tan bondadoso, tan permisivo, solo por mantener esa vida aceptada, ordenada, establecida, pasa de la incredulidad a abrir los ojos, del perdón al divorcio, del dejarme a mi hijo a que no pueda verlo nunca más, del perdón a la venganza, de la venganza a la comprensión. Lidia, la condesa Lidia Ivanovna, maldita sea, ella, enamorada de Karenin, lo absorbió, lo cambió en sus decisiones, tenía poder sobre él. Hombre cuyos valores sociales y laborales le habían fallado. Su mundo caído. Él, cuyo final como hombre fue la libertad y cumplir con sus obligaciones, quedarse con nuestro hijo y
hija de Bronsky y mía. Libre, libre. Yo, arrastrada, arrasada por mi pasión. Nunca me perdonaron abandonarlo, el no ser fiel y leal al matrimonio. No puedo creer lo que escucho. El matrimonio es sagrado y se debe resistir en la fidelidad, en la lealtad a tu marido. Lo digo yo, que he sido confesor de mucho de lo que callar, pero no podía resistir una confesión de Ana. No podía oírlo de su boca. Ya lo sabía por todos los demás. Quien mira a un hombre con deseos deshonestos ya ha cometido adulterio en su corazón. Y cuánto más si sobrepasa el deseo y llega a lo físico. Todos los pecados tienen su consecuencia, su penitencia. Así murió don Víctor y entraste en la viudedad. Y no fueron menos ellas, que no se conformaron con el adulterio y añadieron el suicidio. Pero ¿cómo osa culparme usted a mí cuando fue quien acudió con el cuento a mi esposo? Él quería perdonarme, hacerse el no enterado, para que todo pasara desapercibido socialmente. Y entonces apareció y se encerró con él en su despacho para mentirle, diciéndole que toda Vetusta rumoreaba y sabía de su deshonra. Fue usted quien lo forzó a enfrentarse en duelo con Álvaro. Y por usted murió, por usted. Yo simplemente cumplía con mi deber de buen cristiano. Pero bueno, ¿y lo del suicidio? ¿Cómo acabar con algo que no nos pertenece? Cada cual es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Y nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Por esa razón estamos aquí. ¿Cómo escapar del mayor pecado? Y lo sé. Sé que yo he pecado de avaricia. Sé que he deseado lo que no debía y que me ha podido el ansia de poseer aquello donde posaba la vista. Adulterio, avaricia y suicidio. Pecadores todos. Yo, deudas, caer en la cuenta de la realidad de mis relaciones con mis amantes, en medio de semejante epifanía, ¿cómo iba a pensar yo en las consecuencias de suicidio? Suicidio, suicidio. También dos personajes varones en mi novela pensaron en el suicidio. Levi y Bronsky intentó suicidarse, pero todos lo escondieron y justificaron. Pero conmigo, dijeron, acabó como debía terminar una mujer así. Ella ha obrado como una mala mujer, las pasiones tan desesperadas no conducen a nada bueno. ¿Y qué otra salida tenía yo? Soy una mujer culpable, una mujer mala. Así me veían todos, pero no podía cambiar. Solo habían cambiado mis sentimientos. Caí en un precipicio que me resultaba más divertido que desagradable. En un amor que me horrorizaba, pero me hacía feliz a la vez. Pero eso fue al principio. ¿Habría podido cambiar algo el hecho de que dejáramos de sentirnos desgraciados, Bronsky y yo? No, no, no. La verdad, no soy culpable. ¿O sí soy? No soy muy poco. Pero todo cambió. No pude enfrentarme a ese rechazo, porque ninguna mujer ni hombre decente, como ellos lo llamaban hipócritamente, podía recibirme ni podía ser aceptada en sociedad. Me quedé sola, completamente sola, sin hijo, sin divorcio, sin Bronsky a mi lado, porque él, como hombre, sí seguía manteniendo su vida social. Era aceptado por todos. No me perdonaban el abandonar a mi familia. No seguí su juego establecido e impuesto. Me enfrenté a toda esa sociedad patriarcal y convencional. Y lo pagué. Muy caro. Mi amor se convirtió solo en llanto y amargura. Bronsky se volvió convencional al tenerme seguro a su lado.
no supo cuidarme. Me volví loca. Sentía que todos me odiaban, me miraban, me juzgaban. Solo pensaba que yo era la causa de la desgracia de Vronsky mía. Y allí, mirando la sombra del vagón y la tierra mezclada con carbón esparcido sobre las traviesas, me dije, así le castigaré y me libraré de todos y de mí misma. Vosotras dos os suicidasteis. Pusisteis fin a una vida que prometía ser tediosa e infame al llevar la letra escarlata. Pero yo no me suicidé, no pude, porque mi autor, fiel católico, no pudo contemplar semejante final para mí. Yo he envejecido, sola, aislada, enterrada en vida en mi casa, con las únicas visitas del doctor Benítez, y de la compañía de Frígilis, del querido Tomás Crespo, el mejor amigo de Quintanar. Y todo para poder simplemente arrepentirme durante toda mi vida, para ser consciente de mi gran derrota al sucumbir al deseo y a las presiones sociales. Como bien me lo demostró ese sentimiento sobre mi boca, del vientre viscoso y frío de un sapo. Yo ya no soy el que era. Mientras vivía tenía más fuerza, algo por lo que luchar, algo que conseguir. Ahora me doy cuenta de que vivía sin pensar en que acabaría en este lugar. Ahora me puede la congoja. Lo que debemos hacer es salir de aquí, intentar redimir nuestros pecados, volver al lado de Dios. Pero Anita, ¿y si ya expiaste tu culpa en la tierra? ¿Tú? ¿Cómo has terminado aquí? Anda, pues es verdad. ¿Es verdad? Eso me pregunto. ¿Qué hago yo aquí? ¿Vale? ¿Pero cómo es que no me han perdonado? ¿Pero seré pava? Yo no soy pava, soy requete pava. Perra acá. Estamos atrapados en este infierno y estos señores están atrapados aquí con nosotros. Si intentásemos comulgar después de una confesión, sí, quizás funcione. Quizás podamos salir de aquí. Ay, allá han tenido un desvenido. Lo prepararé todo, sí. El vino, ¿dónde está el vino? ¡Ana! Vino, por Dios. ¿El vino? No, La tribuna del vino. ¿alguien le falta vino? Esto es mistela, por Dios. Con un cura tenemos mistela. Anita, échate. Anita, échate por Directamente la botella. Después de lo que me he dado cuenta, yo me bebo la botella. Escuchen las palabras, por favor, no Fermín. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y quien no haya pecado de pensamiento, que alce la mano. Tú no. Bueno, pues hagamos una captatio benevolentiae, arriba, abajo, al centro y adentro. A ver si puedo ir en paz.